un día más a Con Ánimo de Lucro, ya saben, un programa de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos que llevar nuestra mirada hasta los Estados Unidos y tenemos que mirar a Estados Unidos porque esta semana hemos conocido una noticia que va a ser muy importante y es la rebaja de la calificación crediticia de la deuda norteamericana por parte de la agencia de calificación Moody's. Esto que suena muy raro, lo que significa es que las agencias de calificación internacionales, las que le ponen nota a la deuda de los países, han dicho que la deuda de Estados Unidos tiene peor nota de la que tenía el año pasado. Es decir, hay más riesgo de impago, es decir, hay una calidad menor de deuda, es decir, a Estados Unidos le va a salir más caro endeudarse. Entre los amigos o los colegas que son más entusiastas con el desarrollo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que no les desilusionó su brutal ataque a la libertad de comercio con la guerra arancelaria que emprendió en todo el mundo, que tampoco se desencantaron con sus malas formas con Zelensky y con su cercanía a Putin, aquellos, insisto, que todavía están abrazando como un éxito todo lo que hace Donald Trump, insisten en que le está saliendo todo bien. Sin embargo, si echamos un vistazo a lo que decía Donald Trump que quería al principio de su legislatura, en cuanto tomó posesión de nuevo de su lugar en la Casa Blanca, nada parece estar saliéndole bien. Dijo Donald Trump que acabaría con la guerra en Ucrania en prácticamente días o semanas y eso no parece avanzar. Lo único que ha hecho ha sido posicionarse del lado de un Vladimir Putin que se ríe de él cada vez que tiene ocasión y ponerse enfrente del agredido de Zelensky, de Ucrania, a quien, poco menos que ridiculizó en la Casa Blanca y con quien no termina de ser concluyente a la hora de decidir si apoya decididamente o no apoya la causa de los ucranianos. Insisto que son los que fueron agredidos en este caso por Vladimir Putin. Pero en el escenario económico tampoco parecen salirle las cosas bien al presidente de los Estados Unidos. En los primeros días de mandato, uno de los mensajes que quiso dejar encima de la mesa y que así se lo preguntaron en distintas entrevistas es que no descartaba que llegásemos, no lo dijo abiertamente, pero sí veladamente, no descartaba la administración Trump que la economía norteamericana entrara en una recesión que fuera cortita para eliminar ineficiencias y fundamentalmente para forzar la mano de la Reserva Federal y que tirara hacia abajo de los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque este año al señor Trump le vencen nada más y nada menos que 9 billones con B de dólares de deuda. Más de 9 billones de dólares de deuda le vencen al señor Donald Trump. Y dado el nivel que tienen los tipos de interés, esa refinanciación de esa deuda le iba a salir extraordinariamente cara, o el pago de esa deuda le iba a salir extraordinariamente caro. Por eso quería una bajada de tipos de interés. Por eso lo que nos decían algunos de esos que creen que Donald Trump lo está haciendo todo bien, esos movimientos internacionales iban a hacer que la deuda norteamericana se redujera, que la deuda norteamericana fuera algo más barata para no tener que pagar tantos intereses en esos 9 billones que le vencen a Estados Unidos en este año 2025. ¿Que no recuerdan que el señor Trump dijera esto? Pues escuchen. Sé que heredaste un desastre de economía, pero ¿están esperando una recesión este año? Odio tener que hacer un pronóstico como ese. Va a haber un periodo de transición, porque lo que estamos haciendo es algo muy grande. Estamos trayendo la riqueza de vuelta a los Estados Unidos. Eso requiere un poco de tiempo, pero estoy convencido de que será muy positivo para nosotros. Ahí lo que estaba diciendo Donald Trump es que sí, que estaban esperando ese periodo de recesión y que lo estaban esperando, en definitiva, luego lo hemos visto con esos ataques al presidente de la Reserva Federal, a quien le llama el que siempre llega tarde. Lo que estaba pidiendo era una rebaja de tipos de interés. Insisto,
Tenía varios objetivos el señor Trump al llegar a la Casa Blanca. De momento no ha conseguido ninguno de los que tenía, y lo que sí que ha conseguido ha sido poner patas arriba las relaciones internacionales en todo el mundo y los ejes geoestratégicos que los ha movido como si fueran hielos en una coctelera. Lo que tenemos ahora mismo es que, después de la información que hemos conocido esta semana y que vamos a tratar en profundidad en el día de hoy, lo que tenemos, insisto, es que Moody's le ha bajado la nota a la deuda norteamericana. ¿Qué efectos va a tener esto? Bueno, para empezar, que la deuda americana, al bajar de calificación, pues necesariamente tiene que ofrecer una rentabilidad mayor para poderla colocar en el mercado. ¿Qué significa que ofrezca una rentabilidad mayor? ¿Que es una deuda más atractiva? Sí, pero es más atractiva porque necesita pagar más para ser colocada. Se vuelve más cara para el emisor. Aquel que necesita endeudarse lo que quiere es pagar cuantos menos intereses posibles sean, mejor. El problema que está teniendo Donald Trump es que lo que le está exigiendo el mercado después de esa bajada de calificación de la deuda es que va a tener que pagar más. De hecho, ya va a tener que pagar por encima del 5% en el bono a 10 años. Es unos rendimientos muy exigentes para un país que está muy endeudado, y esto es un círculo vicioso que puede amenazar precisamente la estabilidad de la economía norteamericana. Lo que no sabemos tampoco es si esto lo vamos a ver reflejado en los parques americanos. Es cierto que ayer cerraron prácticamente en tablas, no cerraron con números rojos abultados, pero en situaciones anteriores en las que las agencias de calificación rebajaron la calificación de la deuda americana, el mercado americano cayó y lo hizo con fuerza. Pasó en el 2008, también en el 2011, y veremos si pasa después de esta rebaja de la calificación crediticia. Insisto, le vamos a explicar todo con pelos y señales. Vamos a tratar de situar cómo está la economía norteamericana en este momento, cuáles son los grandes retos que tiene, cuáles son sus puntos más positivos y cómo se está desarrollando estos primeros meses de gobierno de Donald Trump en lo que a economía se refiere. De momento, insisto, no le está saliendo bien ninguno de los movimientos que anunció que haría y que además lograría en muy poco tiempo. Pero antes de profundizar en todo esto que tiene que ver con la deuda americana, ¿qué les parece si echamos un vistazo a la portada de Libre Mercado? Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Pues tengo ya conmigo a la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Libre Mercado, donde encontramos no solo noticias interesantes, no solo noticias que hay que leer para estar al día, sino también una semblanza de un país que se ha visto hundido económicamente y socialmente por alguien a quien se le aplaude hoy en todas las televisiones. Sí, y ese país es Uruguay. Pepe Mújica ya ha fallecido. Hacemos un repaso de la mano de Diego Sánchez de la Cruz de la evolución económica de este país, que bueno, por parte de la izquierda prácticamente es un dios. Mújica para ellos, hay que recordar que es un guerrillero que participó en actos de terrorismo entre los 60 y entre los 70, como miembro de un movimiento, pues el de Liberación Nacional, un terrorista y una organización armada de extrema izquierda en Uruguay. Bueno, pues aparte de esto, de estas fechorías, Mújica también comandó un país durante unos años donde se disparó la inflación, por ejemplo. Hubo crecimiento pero artificial, y en materia económica, pues es que fue una auténtica ruina. Entonces, régimen comunista tiene resultados nefastos, y esto es lo que nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz, repasando las principales variables. Una semblanza que hay que ver de un país, podríamos decir, de un estilo de gobernar, pero sobre todo llama la atención porque es alguien venerado por parte, ya no de la izquierda más radical en el mundo. No estamos hablando de que la dinastía de los Castro, de que la Venezuela de Maduro le esté rindiendo homenajes, que también, sino que
en España aquellos, tanto periodistas como políticos, te iba a decir, no más a la izquierda, socialdemócratas igual, incluso de derechas, sí. Están aplaudiendo al señor Mújica con mucho ímpetu, y la verdad que, bueno, cuando uno ve su carrera, cuando uno ve lo que ha hecho, cuando uno ve su legado, pues oye, no dan ganas precisamente de aplaudirle. No, pero estoy convencida de que ni se han molestado en hacer un repaso de la trayectoria de Mújica al frente de Uruguay, ni de nada, simplemente se quedan con las 4 frases, con esa música así tan bucólica que le sacan a Mújica, que suena bien y que son completamente populistas. Eso es. Más asuntos. Bea, escándalo de las renovables, ya nos lo avanzabas ayer. Sí, bueno, pues son las 27 condenas que ahora mismo explican todos los embargos de España por los impagos que Sánchez se niega a pagar. Tenemos la lista completa, todas las empresas, todos los laudos, los detalles, el dinero que nos piden, el dinero que también debemos en intereses. Y bueno, pues si se quieren hacer sangre, no se pierdan este artículo. A muchas empresas las conocerán, muchos son grandes fondos conocidos, otros no tanto, pero bueno, les invitamos a bucear un poco en esta noticia para que sepan, bueno, quiénes son nuestros acreedores ahora mismo. Bueno, pues esa información, insisto, que no nos la podemos perder. No sé si preguntarte por Almaraz o por Radio Televisión Española, pues, que ayer aquí le hicimos un traje. Los dos temas son muy interesantes. Por un lado, y así rápidamente nos cuenta Pablo Aro, que Radio Televisión Española, casualmente el año pasado, donde también ganó Israel en el televoto, no estaba preocupada por el televoto, ni creía que había fraude, ni creía que había que hacer ninguna auditoría. Ha sido este año, con los mismos resultados. Y bueno, por otro lado, Almaraz, nos cuenta nuestra compañera Mercedes Rodríguez, que ha vuelto a situarse como una de las centrales nucleares más importantes del mundo. O sea, le han hecho una evaluación numerosos países de todo el mundo y ponen a Almaraz como ejemplo. Es una de las principales clasificaciones y, bueno, por parte de los operadores nucleares más importantes. Y en España, pues queremos cargarnos esta gran central, esta central con la calificación técnica máxima a nivel mundial, central de referencia que el gobierno de Pedro Sánchez se ha dispuesto a cerrar y que va a ser la primera de este calendario de cierre nuclear si no hay nada que haga cambiar de opinión. Muy acostumbrado Pedro Sánchez a ello, pero en esta materia parece que no. Es terrorífico. Bueno, y hoy venía en prensa especializada, creo que era en el diario Expansión, la reunión de las 3 grandes propietarias, Naturgy, Endesa y Iberdrola, sí, que se van a reunir para ver qué van a hacer, si van a pedir la prórroga en la central de Almaraz o no, porque dado las notas que está sacando y dado la necesidad que tenemos precisamente de este suministro, deberíamos ver cómo estas propietarias solicitan esa prórroga. Otro problema que tenemos, y que no sé si lo veremos después de esa reunión de las 3 grandes propietarias... Que será en unos días, o sea, tenemos no sé si 15 días, pero bueno, en pocos días vamos a tener novedades. Claro, el problema aquí es que no se nos puede olvidar que la subida de impuestos a las que este gobierno ha sometido a la tecnología nuclear hace que para estas compañías la operación de la energía nuclear a través de sus centrales, como es Almaraz, les salga muchas veces más caro el collar que el perro. Es decir, que tengan que pagar por operar en lugar de recibir dinero, que al final la búsqueda del beneficio, como este programa dice, la búsqueda del lucro es lo que hace que se mueva el mercado. En definitiva, va a ser muy interesante todo lo que nos vayan a contar. Y para mañana, ¿qué nos estáis preparando? Bueno, pues vamos a hablar de esa encuesta, ese análisis de Yolanda Díaz a los ciudadanos que tienen una empleada de hogar en casa. Pues hay que hacerle una evaluación de riesgos. Amigo, es obligatorio que lo hagan todas las personas que tienen contratados servicios similares, y la encuesta no tiene desperdicio, la verdad. O sea, les animo a que mañana no dejen de echar un vistazo por Libre Mercado. Bueno, pues que mañana a primera hora lo lean, y el que no, luego se lo contamos aquí. Por supuesto. Muchas gracias, Bea. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues nos vamos a zambullir ya de lleno en el tema del día. Un tema que a priori es complicado, pero que yo creo que vamos a ser capaces de sacarle todas las aristas. Vamos a tratar de darle la dimensión al problema que ha surgido en Estados Unidos después de que la agencia de calificación de crédito Moody's decidiera rebajar la calificación crediticia de la deuda americana. Esto lo que significa es que esta agencia de calificación ha visto cada vez más riesgos, o desde luego más riesgos de los que tenía el año pasado,
para que la administración americana pudiera hacer frente a sus compromisos financieros. ¿Esto quiere decir que no va a pagar la deuda a Estados Unidos? Ni mucho menos. Pero lo que quiere decir es que la economía norteamericana está en peores condiciones de lo que estaba el año pasado para poder hacer frente a esos compromisos de pago. Puede suceder por varios motivos. Uno, porque la deuda cada vez sea mayor. Otro, porque la economía no sea capaz de asumir esa exigencia que tiene una deuda tan grande. Y todo esto dentro de un contexto en el que el presidente de los Estados Unidos lo que estaba tratando era de conseguir que la Reserva Federal bajara los tipos de interés para que de esa manera los paquetes de más de 9 billones de dólares que tiene que pagar en concepto de deuda, que le vencen básicamente este año a Estados Unidos, pues se puedan refinanciar en mejores condiciones. Pero de lo que tiene que ver con la deuda, de lo que tiene que ver con este tipo de evolución macroeconómica y sus implicaciones, insisto, macroeconómicas, así como de los problemas que puede dar esto o dolores de cabeza que puede dar esto al resto del mundo, uno de los que mejor se lo sabe es Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y amigo personal y de este programa. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, encantado de estar contigo, como siempre. Oye, un placer poder contar contigo. Jarro de agua fría, para Donald Trump. Sí, bueno, realmente Donald Trump no tiene mucha culpa. Está recogiendo un proceso de endeudamiento que ha empezado en el año 2020 con el incremento de los déficits y sobre todo la inflación disparada. Y ahora lo que va a hacer Donald Trump es continuar con esa senda, porque realmente no se ve que tenga demasiadas ganas, ya sea porque no puede tampoco de recortar esto, ¿no? El problema es que es un problema estructural y lo cierto es que Moody's acierta rebajando la calificación crediticia de Estados Unidos a futuro, no tanto por cómo está la economía real ahora, que no es que los últimos resultados no invitan a pensar o a ser pesimistas, sino a cómo vas a refinanciar, tú lo has dicho ahora, hace esos 9 billones de dólares que te vencen este año, 7 te vencen inmediatamente, en junio, ¿no? Y la cuestión es que no hay otra opción que endeudarte más y, sobre todo, incurrir en mayores déficits, consecuencia de que los intereses cada vez son mayores, consecuencia a su vez de que el mercado empieza a descontar que tienes más riesgo de impago de esa deuda, que nunca la has dejado de pagar, que hace unos días, ¿no? Claro, esta es la clave de bóveda, ¿no? Esa calificación crediticia. Y luego yo reflexionaba al principio en el comentario inicial, Gustavo, que no le estaba terminando de salir las cosas bien a Donald Trump, en el sentido de que lo que él estaba buscando era más una pequeña recesión, una recesión muy controlada en Estados Unidos que obligara a bajar tipos de interés a la Reserva Federal y así abaratarse los costes de financiación, pero esa... no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero esas bravuconadas arancelarias que le ha llevado a abrir conflictos en todo el mundo, a tener que decretar treguas, a estar negociando bilateralmente y a cambiar, digamos, las reglas del juego internacionales o el status quo internacional, esto ha operado en contra de sus propios intereses. Es decir, donde él estaba buscando que se rebajaran los tipos para abaratarse la deuda, el resultado de todo lo que estamos viendo es justo el contrario. Sí, no, y además es que lo peor no ha sido eso, lo peor es que el mercado ha dado jaque en cierta medida, porque ha habido puntos de aversión por el riesgo en los cuales el mercado se ha puesto a vender bonos, no de una manera tan explícita como muchos economistas han afirmado, pero sí que ha habido momentos de alta volatilidad donde el refugio no era el bono americano, es decir, estaba subiendo la aversión por el riesgo y a la par se estaban vendiendo bonos americanos, cosa que nunca ha sucedido, ¿no? Porque el bono americano, el papel, es tradicionalmente el activo refugio por excelencia, ¿no? El papel emitido por Estados Unidos. Esto sigue siendo así, pero lo que está claro es que a partir de ahí ha habido un punto de inflexión en la administración Trump que han decidido aflojar porque les puede salir mal la jugada y el mercado te perdona una o dos veces, pero luego te pone en tu sitio, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, pues es cuando han empezado a recular y cuando... yo creo que a partir de ahora se abre un nuevo escenario en el cual no van a poder hacer lo que tú acabas de decir, bravuconadas gratis, ¿no? Sino que van a tener un coste en forma de mayores tipos de interés, probablemente por parte del mercado, y lo que querías conseguir puede ser que se te dé la vuelta y te salga justo al revés, ¿no? Así que Donald Trump tiene una papeleta muy complicada que no es otra
que lo único que tiene que hacer Donald Trump es seguir la senda que han seguido el resto de socialdemócratas, seguir endeudándose, seguir generando inflación, y el resto pues tendremos que protegernos comprando oro, porque lo que no puedes hacer siendo político es recortar, meter la tijera o esa famosa motosierra con la que salen todos pero que luego nunca hacen, porque el resultado va a ser que la gente no te va a votar, porque no hay una conciencia social de que lo que importa es recortar el gasto y no financiar sobre todo ese gasto empobreciendo a las generaciones futuras. Esa conciencia social no existe. Mientras no exista, y tú eres un político que quieres mantenerte el cargo, lo que tienes que hacer es seguir dándole al pueblo la droga que pide. O sea, que aquí el resultado, según te entiendo, Gustavo, es que refinanciará como sea estos paquetes de deuda, los 7 billones de ahora de julio, más el resto hasta los 9,2 me parece que tiene que refinanciar este año, patada delante de nuevo de la deuda, más compromisos de deuda futuro, más déficit y más deuda, y claro, ¿esto en qué se traduce? De nuevo, más dólares en circulación, entiendo. Sí, no, es que no hay solución, Luis. La solución es un cisne negro en forma de hasta aquí hemos llegado, una inflación disparada que te haga, digamos, actuar como tuvo que actuar forzado Volcker en el año 1980, cuando subió los tipos de interés como consecuencia de que la inflación estaba en el 15%. Y hemos tenido inflación en el año 2022 aquí en Estados Unidos de casi el 9%. Y eso que el break-even de inflación o las expectativas de inflación 5 años antes estaban en el 1,5%. Ahora las expectativas de inflación vuelven a estar bajas en los 2,5%, pero porque el mercado no está anticipando lo que realmente va a suceder, que es que no hay otra manera de parar esto que no sea con una ruptura, ¿no? Una ruptura de algo que te haga reaccionar por obligación, no por voluntad propia. Eso es lo que como actúa un político, se vuelve responsable cuando ya no le queda más remedio que actuar por obligación, y eso en el 99% de los casos le cuesta el propio puesto de trabajo, ¿no? Pero es que no hay solución. El sistema está es como si le quitas a un alcohólico el alcohol de golpe, lo matas, ¿no? Porque por el famoso delirium tremens, ¿no? Pues es lo que pasa aquí. Si tú ahora al mercado o de repente responsabilizas, te vuelves un político responsable, pues probablemente el ciudadano te diga, oye, no, esto no puede ser, porque volverte un político responsable significa recortar el gasto. ¿Y por dónde recortas el gasto? Por partidas que son completamente antipopulares. Es decir, te hablo de sanidad y te hablo de pensiones y te hablo de defensa. Eso no lo puedes tocar, porque el momento en que lo tocas, el votante no te va a dejar de votar. Así que el sistema no tiene solución, en mi opinión. No, pues veremos cómo va evolucionando. De momento, ¿qué podemos anticipar? ¿Crees que veremos caídas en el 2008 y en el 2011 con las rebajas anteriores de tipos de interés de Fitch y de Standard & Poor's? Sí que vimos caídas importantes en la bolsa norteamericana. ¿Tú crees que esta rebaja esta rebaja de calificación crediticia de Moody's vendrá acompañada de también fuertes caídas en los mercados en los próximos días o no? Yo creo que los mercados van a caer, no por la rebaja de calificación. La rebaja de calificación es un ingrediente más, pero que vamos a tener volatilidad en los mercados, y que a pesar de que los buenos resultados del primer trimestre pues han sido buenos, el mercado está cotizando un escenario que es demasiado idílico para la situación actual, ¿no? Gustavo Martínez, te agradezco mucho que hayas dedicado estos minutos a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a vosotros, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos Con Ánimo de Lucro. Tengo conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos tratando de contactar con nuestro siguiente invitado, analizando una situación, insisto, que es complicada. Ahora, Daniel Fernández, trataremos de preguntarle sobre todo por la situación que tienen que atravesar, en este caso, los mercados, pero a nivel internacional. Sin embargo, tenemos también que echar un vistazo a cuál es el escenario actual en lo que se refiere a los grandes números de Estados Unidos, para saber cuál es el efecto que puede tener esta rebaja de calificación crediticia de Moody's. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta no es la primera vez que una casa de rating baja la calificación, como ayer destacaba Antonio Hidalgo en este programa. En el 2011 lo hizo Standard & Poor's y en el 2023 lo hizo Fitch. Y precisamente después de eso, en los días sucesivos a eso, se produjeron caídas en el mercado, y por tanto es lo que se anticipa en estos momentos. Bueno, vamos a ver si se anticipan o no, si finalmente se materializan o no, pero creo que ya tenemos al profesor de las Hespérides, amigo de este programa, Daniel Fernández. ¿Cómo estás? Hola, buenas, Luis, ¿qué tal? Todo genial, hombre, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, muy contento de poder tenerte aquí en directo en Con Ánimo de Lucro para analizar este escenario que se abre a partir de ahora en Estados Unidos, un escenario que parece que quiere torcerle la mano al señor Trump respecto a sus pronósticos y a lo que estaba tratando de conseguir. Él se había marcado como objetivo reducir el coste de la deuda, sobre todo con la vista puesta en esos vencimientos de hasta 9,2 billones con B de dólares que le vencen este año al señor Trump, pero ha llegado Moody's y le ha dicho, oiga usted, está demasiado endeudado y su economía no es tan fuerte como para soportar este endeudamiento, así que le voy a bajar la calificación de la deuda. Nos estaba contando Rubén cómo cuando sucedió esto en el pasado, en el 2011 y también en el 2008, el mercado norteamericano en los días sucesivos a la rebaja crediticia por parte de un año de Fitch y el otro de Standard & Poor's, el mercado norteamericano se cayó. Yo sé que nunca tenemos la bola de cristal, Dani, pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que es una posibilidad en estos días? Pues, hombre, por posibilidad, sobre todo de corto plazo y movimientos especulativos de corto plazo, sí, pero la verdad que a largo plazo lo dudo más, o incluso en el medio plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, Moody's llega tarde a la fiesta, llega muy, muy tarde. Es decir, hace ya 2 años, o casi 2 años, a mediados del año 2023, Fitch ya le había bajado la nota a Estados Unidos, y Standard & Poor's se la rebajó en 2011 y hasta donde sé nunca se la volvió a subir. Es decir, que la senda de endeudamiento de Estados Unidos no es sostenible o solo es sostenible con un esquema monetario determinado en el que el dólar es moneda de reserva mundial, eso ya lo sabíamos nosotros, lo sabíamos todos, y que esto estaba provocando o exportando inflación al resto del mundo, esto ya lo sabíamos también todos. Es decir, lo que hace Moody's pues es simplemente llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues la senda ahora de deuda es insostenible. En ese sentido, pues no nos está diciendo absolutamente nada nuevo. ¿Dónde sí quizá hay algo nuevo en comparación con pues hace 6 meses o incluso hace 3 meses? Donde hay algo nuevo es en el rol de la deuda de Estados Unidos, en concreto, como si eso no es un activo refugio. Y ahí es donde las dudas han empezado a aparecer en muchos lugares. Lo que se esperaba con todo el jaleo o lo que esperaba la mayor parte de gente con todo el jaleo de los aranceles, era que, bueno, una posible recesión mundial, y eso sigue estando sobre la mesa, aunque bueno, ahora como se están levantando un poco, sabe Dios qué va a pasar, pero con todo eso se esperaba de facto, bueno, una caída en el comercio, y una caída en el comercio es una caída de los patrones de inversión y los patrones productivos en una economía, y eso evidentemente tiene efectos recesivos sobre las mismas y además inflacionarios. Entonces, en este rol, o sea, en este momento del mundo, la pregunta es qué iba a ocurrir con la deuda. Y lo que muchos estimábamos era que la deuda iba a subir de precio o el interés se iba a caer. Para sorpresa de prácticamente todo el mundo, después de unos momentos iniciales de mucha confusión en este 2025 con todo el jaleo de los aranceles, resulta que lo que ha pasado es que la deuda norteamericana, su tipo de interés está bastante descontrolado. Incluso cuando el mercado financiero, las acciones y otros mercados financieros parece que ya se han recuperado, parece que ya no hay tanto problema, parece que son incluso optimistas con el futuro de la economía, la deuda norteamericana no. La deuda norteamericana sigue con unos tipos de interés relativamente elevados y sigue con muchas dudas. Y las dudas mi estimación es que ha podido cambiar, o es una posibilidad que haya podido cambiar, el rol de la deuda norteamericana como valor refugio de los inversores. Y de hecho se ha separado de otros, su rendimiento, su valor se ha separado de otros activos típicamente refugio en la economía, como podría ser, por ejemplo, el oro. El oro pues ha subido muchísimo de precio como refugio ante las posibles vaivenes y sobre todo ante los posibles abusos del poder político con la moneda. Y en Estados Unidos la deuda está bastante descontrolada. Tampoco es que se haya subido una barbaridad, pero desde luego no ha bajado. No ha bajado y hay que recordar también, o sea, si ahora lo que pretende el gobierno norteamericano es refinanciar esos 7 billones que le vencen este mes de este verano, claro, vamos a hablar con propiedad, Daniel. Si tu gobierno, en el momento en que llega el strike, en el momento en que llega el vencimiento, no puedes devolver el principal más los intereses y tienes que refinanciarlo, tienes que decirle a otros acreedores, oye, no, dame más tiempo para pagarte esto,
al final estás reconociendo que no puedes pagar. O sea, son una suerte de defaults que no se declaran como tales, pero lo que está diciendo la economía norteamericana es: yo ahora a quien le debía ese dinero no lo puedo pagar, o si lo tengo que pagar emitiendo nuevas emisiones de deuda que voy a tener que volver a pagar en el futuro. Es decir, haciendo la bola de nieve mucho más grande. ¿Esto puede tener implicaciones para otras áreas económicas, como pueda ser el euro? Sí, bueno, claro, a ver, en el euro, en el área euro tampoco somos inocentes. Lo que pasa es que somos algo más inocentes que Estados Unidos. En el área euro también tenemos déficits públicos, pues no tan bestias como los de Estados Unidos, porque sí, Estados Unidos se ha pasado de frenada muchísimo, pero en el área euro estamos exactamente igual. Prácticamente todos los países del mundo, quitando, pues no sé, Noruega o cosas así, pero vamos, 4 en el mundo, tienen déficits públicos que no son sostenibles desde el punto de vista puramente financiero, y donde lo único que se hace es una especie de rollover continuo de la deuda. Es decir, esto que hace Estados Unidos, la bola que tú contabas, la bola de deuda que va creciendo, no lo hace solo Estados Unidos, esto lo hace todo el mundo. Ahora, Estados Unidos podía hacerlo con menos, al menos hasta hoy, podía hacerlo con poco dolor en términos, por ejemplo, inflacionarios, con poco dolor en términos de política monetaria y política fiscal. ¿Por qué? Porque pues el rol, como digo, de la deuda norteamericana y también de la moneda norteamericana, del dólar como moneda de reserva mundial, hacía que pues muchos simplemente lo demandáramos, por ejemplo, otros bancos centrales del mundo para dotar de estabilidad a sus monedas, por lo que hacen es guardan dólares de Estados Unidos. Entonces, claro, esto pues hacía que las barbaridades financieras, las barbaridades en términos de déficit público que hacía Estados Unidos para incentivar su economía, mal incentivar en el largo plazo, pero bueno, en corto plazo sí funciona su crecimiento económico, pues hacía que no se notaran. Y ahora, les salía momento gratis, pero compraban papeletas para el futuro, ¿eh? Eso es, sí, bueno, al final totalmente de acuerdo contigo, pero claro, ese futuro es posible que haya llegado. Eso y si ese futuro ha llegado, pues seguir haciendo lo mismo no va a surtir el mismo efecto. Y esto es un poco quizá lo que le está pasando a la administración Trump. Se está revolviendo, se le están revolviendo el mercado de bonos. El mercado de bonos no lo controlan, y el mercado de bonos pues es muy importante para la estabilidad del resto de mercados, no solamente en Estados Unidos, sino del resto de mercados financieros a nivel internacional. Es decir, si hay una especie de burbuja en la deuda pública, esta burbuja explota, el pánico, y bueno, el pánico es a lo mejor exagerado todavía, y sobre todo en estos momentos, pero bueno, pueden ocurrir movimientos muy muy fuertes en los mercados financieros. Si llegan esos movimientos fuertes, Daniel, ¿cómo deberíamos prepararnos ante ellos? Es decir, si de repente este escenario que estamos dibujando empezamos a ver que comienza a suceder, qué sé yo, dentro de unos meses o dentro de un año, ¿cuál sería el movimiento correcto? Para el minorista imagino que irse a refugio, ¿no? Activos reales y oro, por poner un ejemplo. Activos reales, sí. Claro, activos reales y oro, y además activos reales, porque no todos los activos reales se comportan igual. Es verdad que son una protección frente a la inflación, la mayor parte de ellos, prácticamente todos, pero algunos en ambientes inflacionarios lo hacen y recesionarios, que también hay que tener en cuenta las dos cosas. Lo hacen muy bien y otros muy mal. Por ejemplo, la gente siempre habla del inmobiliario, y es verdad, el inmobiliario tiende a ser un refugio en momentos de inflación, pero no lo son en momentos recesionarios. El inmobiliario está muy vinculado a cómo se mueve el crédito, y claro, si hay movimientos que impactan en los mercados de crédito, el inmobiliario lo pasa muy mal. Entonces, típicamente lo que uno busca son activos reales, y además activos con duración corta, o incluso activos puramente de liquidez ajenos o que podríamos considerar líquidos, ajenos al mercado puramente de la moneda fiat o de la moneda tradicional. Y en ese caso, claro, el oro es el rey, el Bitcoin podría serlo. Lo que pasa es que el Bitcoin sí tiene muchos movimientos especulativos que también están alimentados con deuda. Entonces, desde ese punto de vista, tiene mucho vaivén a corto plazo, aunque también considero un caballo ganador a largo plazo. Pero claro, estar en Bitcoin puede doler a mucha gente, y como inversor minorista tienes que estar preparado para caídas de un 20 o 30% en tu patrimonio, o al menos en esa inversión concreta, y que no te duela.
pero porque los vaivenes van a ser mucho más fuertes que en el mercado del oro. Pero bueno, en cualquier caso también lo consideraría bajo este esquema que estamos planteando de cosas, si es que realmente esto se termina dando, una recesión y una inflación a la vez, a nivel prácticamente planetario, pues en ese caso yo considero que esos dos activos clarísimamente son caballos ganadores. Además tenemos noticias de repercusión en otras partes del mundo. China y Australia han bajado los tipos de interés para poder hacer frente a esa guerra comercial. Es decir, estamos viendo movimientos en absolutamente todo el mundo y sí que es verdad que esta música empieza a sonar un poco al fin de ciclo, al día en el que llega Paco con las rebajas después de haber estado tirando con pólvora del rey. Hemos tenido 10 años de tipos de interés negativos, un experimento monetario que no se había visto antes en la historia. No sabemos, lo que sabemos es que eso no ha reventado todavía. Vimos ahí un pico de inflación muy importante hace un par de años, pero no se ha drenado, los agregados monetarios no se han drenado lo suficiente. Por otro lado, esas políticas algo irresponsables por parte de la Reserva Federal norteamericana y también por los gobiernos americanos, que gracias a esa capacidad de exportar dólares les ha salido muy barato déficits crónicos en su economía, pero que son ineficiencias que tarde o temprano llegan. Yo creo que la economía, Daniel, corrígeme si me equivoco, tú que eres profesor, yo creo que una de las lecciones que debemos aprender es que las crisis no dejan de ser los efectos que llegan después de haber alterado el normal funcionamiento de las cosas durante tiempos prolongados, ¿no? Sí, totalmente. Es la vuelta del sentido común. Hay gente, dependiendo también de cuál sea tu teoría económica favorita, que los economistas muchas veces o prácticamente nunca estamos de acuerdo, hay gente que ve la crisis como un momento pues a evitar y evidentemente es un momento de dolor. Y hay otra gente que, otras teorías, que ven la crisis como el momento donde se restablece el sentido común. Y lo que no tenía demasiado sentido son déficits de guerra, prácticamente de Segunda Guerra Mundial o incluso de Primera o Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos en momento de paz. O sea, esto es lo que no tenía sentido y para financiar un gasto puramente que le llaman social, pero bueno, es un gasto de compra de votos, es un gasto de compra quizá de paz social para que la gente no se te levante lo que te da a ti la real gana, pan y circo, que dirían algunos en el Imperio Romano, pero claro, eso es inaceptable, financieramente no es sostenible estar inyectando a la economía una cantidad brutal de ayuda social, en torno al 7-8% del PIB, sin despeinarte, y que aquí no pase nada. Claro, en el momento donde empiezan a pasar cosas, empiezas a ver, en vez de todos los años para atrás que llevan haciendo esto, desde el COVID o incluso, bueno, desde bastante antes, la senda es insostenible, pero es que desde el COVID nos hemos vuelto prácticamente locos. Y bueno, pues ahí están, quizá estamos empezando a vislumbrar los resultados de esto. Claro, en todo esto Trump ha dicho que iba a bajar también el gasto público. Sí. Y de momento esta promesa no está ocurriendo, ha ocurrido en algunos lugares muy determinados, ¿no? Lo ha Como, hecho, por ejemplo, lo está haciendo, pero de muy poquitos a poquitos. Bueno, tan poquitos como que dependiendo de dónde mires, en realidad el gasto total está incrementando. Por ejemplo, en algunos sitios ha caído, pues en el Departamento de Educación es muy claro, ¿no? Ha caído, en este año fiscal lleva cayendo acumulado un 14%. Pero es que en otras partidas está creciendo mucho, entre otras, por cierto, en los intereses de la deuda. Pero da igual, los intereses, por ejemplo, los pagos a veteranos han crecido, los pagos de seguridad social, que al final tienen el mismo problema que en Europa, en Estados Unidos, quizás dimensionado un poquito diferente, pero bueno, el Medicaid y el Medicare están disparados y esos gastos no los controlan y es con mucho el gasto más fuerte del gobierno federal. Entonces, no, de momento, pues aunque ha hecho quizá pasos en la buena dirección, de momento lo que está ocurriendo es que hay mucho más gasto que el año anterior y pues no los está consiguiendo controlar. Por el lado de los ingresos, es verdad que los ingresos se le han ido para arriba. Algunos de ellos en los últimos meses se les han ido para arriba y quizá el déficit es algo menor, pero claro, también la administración Trump está diciendo, pero dice tantas cosas que es a veces difícil tomarlos en serio para todo, pero la administración Trump está diciendo que va a bajar impuestos. Claro, en una situación como la actual, donde tienes una potencial crisis de deuda, decir que vas a bajar impuestos cuando eres incapaz de controlar los gastos, lo único que está señalizando al mercado es que el déficit se va a seguir yendo hacia arriba. Por lo tanto, si ya tienes un problema o estás empezando a tener ciertos problemas de confianza en la deuda norteamericana, decir que vas a seguir incrementando deuda y que los ingresos públicos quizá van a empezar a bajar,
pues es pegarte un tiro en el pie, muy parecido, no tan bestia, pero muy parecido a lo que hizo hace un par de años el Reino Unido. Lo que pasa es que el Reino Unido tiene la libra, que en la historia pues es una moneda con mucha enjundia, ¿no? Es una moneda pues muy importante fuerte, en la historia de la humanidad, pero que no lo es hoy en día. Y como no lo es hoy en día, pues a lo mejor los ingleses se siguen pensando que son el Imperio Británico y no lo son. Y los ingleses les duró nada, vamos, Liz Truss duró en el gobierno que menos de un mes. Sí. Y quizá ahora Estados Unidos está empezando a afrontar una situación parecida a la que afrontó en su momento el Reino Unido. Y claro, si estamos en esa situación, es una situación complicada para todo el mundo, porque el Reino Unido pues se pegó un tiro a ellos mismos en el pie y tuvieron muchos problemas y algo impactó en el resto del mundo, pero el Reino Unido pues la economía del Reino Unido es pues bueno, tampoco es que no sea nada importante en el mundo, pero no es Estados Unidos, que tiene el 25% del PIB mundial. Si Estados Unidos estornuda, todos nos ponemos malos, ¿eh? Desde luego que sí. Pues lo vamos a seguir muy de cerca, Daniel, y contaremos contigo para explicarlo de esta manera tan buena, tan ilustrativa y que nos ayuda a todos a entender lo que está pasando. Oye, pues nada, muchas gracias y estamos en contacto. Eso es, gracias a ti, Daniel. Profesor, muchas gracias. Rubén, me he guardado la baza de tu informe para el final porque teníamos que hablar con Gustavo y con Daniel que nos situaran un poco el problema y ahora redondéalo tú con las cifras. Vamos a ir con las cifras reales de cuánto tiene que pagar ahora, en qué momentos tiene que pagarlo y cómo está la situación financiera en Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que la situación económica en general, incluso antes de que llegase Trump al poder, ya había indicios de una posible recesión. Los indicadores adelantados que se llaman en economía así lo mostraban. Por ejemplo, la curva de tipos, la balanza por cuenta corriente o el diferencial entre la tasa de paro efectiva y la tasa de paro anual. Y es que, de hecho, en el último trimestre del año pasado, el crecimiento anual del PIB fue menor que en los 3 meses previos. Del mismo modo, el paro subió hasta el 4,1% en febrero de este año y también la inflación a cierre del año 2024 se situaba en torno al 2,5%. Hoy se mantiene en torno al 2,3%. Por tanto, vemos que la inflación tampoco ha remitido del todo en Estados Unidos. Asimismo, hace un mes escaso, Funcas publicaba un informe donde hacía un repaso de la situación que había heredado Trump y también de cómo la política arancelaria del presidente de Estados Unidos había supuesto un frenazo para la actividad económica, y es que afirmaban que desde principios de año se habían ido acumulando indicios de un fuerte deterioro de la actividad y de los mercados financieros. Y sobre todo enfatizaban que, si bien es cierto que existían debilidades estructurales previas, como estaba indicando, de hecho las más importantes quizá eran los déficits gemelos, que es el desequilibrio en la cuenta corriente externa y también en las cuentas gubernamentales, a ello se le añadía, como venimos contando, la cuestión de los aranceles, que evidentemente son trabas, es un obstáculo al comercio y por tanto también desincentivan la inversión, la producción y por otra parte suponen un aumento de los precios y de este modo afectan directamente a la economía doméstica del día a día de las familias de Estados Unidos. Por otra parte, en los mercados financieros se vieron especialmente afectados por la volatilidad que introdujo Trump con sus políticas arancelarias y así se veía, por ejemplo, en el índice VIX, que aumentó desde menos de 15, lo que registraba el 14 de febrero, a más de 48 puntos en el 8 de abril, que, por cierto, suponía la tercera o el tercer nivel más alto desde los últimos 20 años de la historia de Estados Unidos. Por otra parte, el dólar a partir de abril cayó especialmente y también, como decíamos, las expectativas de inflación aumentaban. Bueno, pues ese es el panorama que estaba dejando Donald Trump y que culmina ahora con esta decisión de Moody's. Como decía Dani, llega tarde Moody's, ¿no? 2008 creo que fue Standard & Poor's, 2011 Fitch y finalmente Moody's bajando la calificación de crédito. Y vamos a ver los efectos que tiene, porque la situación económica en Estados Unidos tiene la suerte de que tiene un músculo muy importante. Las grandes empresas que están encabezando la innovación en absolutamente todo están en Estados Unidos, sigue siendo el motor económico del mundo, pero lo cierto es que
los macros con los que esto se compone pues tienen los pies de barro. Lo estamos viendo porque únicamente lo que está sosteniendo la situación financiera en Estados Unidos es el hecho de que el dólar siga siendo reserva económica mundial. Si deja de serlo, la deuda que tiene Estados Unidos va a ser absolutamente inasumible y eso puede devenir en defaults y en problemas muy serios para la economía norteamericana. Es decir, los riesgos están ahí y los tenemos que contar. Muchas gracias, Rubén, por tu resumen. Nos vamos a ir enseguida a abrir página de mercados. Y hoy vamos a hablar con nuestra... creo que tenemos a Verónica Llera ya. Estaba, pero se nos ha caído. Bueno, vamos a hablar con Verónica Llera. De momento, déjenme que les cuente cuál es la foto fija en mercados en este mismo momento. El IBEX 35 está cotizando por encima de los 14.300 puntos, un nivel muy alto, un nivel máximo desde hace muchísimos años para el principal indicador de nuestro mercado. Hay que recordar que esto conviene decirlo siempre a menudo, ¿no? El IBEX 35 es un índice que refleja el valor de las compañías sin tener en cuenta los dividendos que reparten. Si tuviéramos en cuenta los dividendos que reparten, seguimos cosechando máximo histórico absoluto sobre máximo histórico absoluto. En este momento nuestro principal indicador se está anotando un 1,64%, 14.330 puntos, con las tres principales compañías que más suben ahora mismo es Indra, con un 5,79% arriba, Solaria Energía con un 5,72% y Acciona Energía con un 2,99%. Fíjense ustedes el nivel de las subidas que están registrando estas compañías ahora mismo en nuestro principal indicador, subidas por encima del 5% en el caso de Indra y de Solaria. En cuanto a aquellas que más bajan, dos, Puig Brands con un 0,24% y ArcelorMittal que cotiza plano. La tercera, que más baja, no baja, sino que sube, y algo menos, Repsol un 0,09%. Es decir, prácticamente el 100% de nuestro indicador está cotizando en verde, salvo Puig Brands, que se deja unas pequeñas décimas, un 0,35% nada más en la cotización de hoy. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que nuestro principal indicador sigue aumentando, sigue sacando ventaja respecto al arranque del año, una subida que se va acercando al 25% de rentabilidad en lo que llevamos de año, que es absolutamente un récord. Creo que ya podemos hablar con Verónica Llera. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, ¿tú qué tal? Bueno, pues muy bien, contento de poder contar contigo en el día de hoy. Estábamos comentando precisamente cómo está brillando nuestro principal indicador. El mercado español está de enhorabuena, ¿eh? Tiene una rentabilidad desde inicio a día de hoy buenísima. Sí, sigue siendo uno de los mejores indicadores tanto a nivel europeo como a nivel global, ¿no? Sobre todo hablando de renta variable. Sí, sorprende, ¿no? Sorprende un poco el comportamiento que estamos viendo estos días, con noticias igual no tan positivas, pero sin embargo que parece que el mercado sigue celebrando. Pero bueno, al final... ¿Sigue siendo esta celebración, perdona que te corte, Verónica, sigue siendo esta celebración en los mercados fruto de esa tregua, ese alto el fuego, esa pipa de la paz que se fumaron Xi Jinping y el señor Trump, esa tregua arancelaria en China? Desde luego sí que es uno de los factores determinantes. Al final hemos visto un poco una recuperación bastante de nube, ¿no? Que tanto pues la acogida tan negativa que tuvo toda esa incertidumbre que ha supuesto todo este entorno de, bueno, pues el ruido, digamos, de titulares en torno a la guerra arancelaria, pues en cuanto se ha visto un periodo de pues eso, de tregua, iba a decir de paz, pero pues lógicamente es muy bienvenido. Al final, lógicamente, no sabemos lo que va a conllevar, dónde van a posicionarse los aranceles, ni si va a haber más vaivenes, que todo invita a pensar que sí, que esto no va a ser una línea recta y sencillo, pero bueno, desde luego es un desahogo y sí que da cierta visibilidad, o al menos no impedimentos, ¿no? Que era un poco, pues al final, cuando reina tanto la incertidumbre y la falta de visibilidad en términos de beneficios y en términos de evolución o de impacto económico que vaya a suponer el entorno actual, pues es lo que
lo que ahora al estar más limitado, que todavía no sabemos qué pasará o qué no pasará, pero bueno, sí, efectivamente es lo que está detrás de esta acogida positiva que mantienen las bolsas durante especialmente estas 2 últimas semanas. Hemos dedicado el programa, Verónica, a esa decisión de Moody's de rebajar la calificación crediticia a la deuda americana. Esto básicamente ha devenido en una subida de los tipos que tiene que ofrecer el Tesoro norteamericano para colocar la deuda. Estamos hablando de que el rendimiento de los bonos americanos ha subido, la rentabilidad es más atractiva. ¿Cómo tenemos que interpretar esta situación y si crees que va a continuar siendo un refugio para los inversores? Bueno, a ver, es lógico, ¿no? Lo de la subida de las rentabilidades, lógicamente, al final con esta rebaja de calificación crediticia, pues lo que exigen los acreedores es que, pues por este mayor riesgo crediticio, pues unos tipos de interés que compensen más altos. Y efectivamente hemos visto que toda la curva estadounidense ha alcanzado niveles clave o, digamos, sensibles en un momento que yo creo que la economía ya pues está mostrando signos de tensión económica y especialmente política. Entonces, a ver, al final yo creo que más que hacer una lectura de si el bono estadounidense es más o menos atractivo en este momento, que eso puede cambiar muy rápido porque hemos visto que la volatilidad asociada a este tipo de instrumentos ya no es tan baja como veníamos estando acostumbrados, es monitorizar un poco la confianza que tú has nombrado, ¿no? El decir, si esta situación puede provocar una potencial crisis de confianza que suponga un rechazo por parte de la comunidad inversora, sobre todo de los inversores institucionales, y pues eso al final lo que implicaría elevaría los riesgos al alza de los rendimientos, reduciría el precio de este tipo de activos, y ya hemos visto cómo ha habido una rotación muy grande todo este 2025 de entrada de dinero de Estados Unidos hacia Europa, que bueno, de mantenerse así, pues el bono estadounidense no mantendría esta característica, esta definición de activo refugio, pues probablemente sea el mayor riesgo que pueda sufrir este activo ahora mismo. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes. Verónica, no sé si tienes opinión formada respecto al oro. Hemos estado hablando antes con Gustavo Martínez. Considera que el escenario internacional que estamos viendo cada día alimenta más su tesis del oro y pese a que está en máximos históricos, considera que sigue siendo un buen valor para estar apalancado de aquí a futuro. Bueno, el oro efectivamente sigue manteniendo unos factores positivos, digamos, o vientos de cola, como quien dice, y especialmente yo creo que estas últimas semanas con el debilitamiento que está teniendo el dólar, que al final, bueno, pues no encarece, digamos, la adquisición de oro y sobre todo que también, pues, lógicamente hace más atractivo la inversión en oro que en dólares, pues es positivo y que probablemente sí que sea un activo que mantenga esa capacidad de refugio y que está demostrando que mantiene ese atractivo por encima de muchas clases de activos que ya no es solo el dólar que yo estoy comentando, sino la propia deuda americana, podríamos decir. Efectivamente. Verónica Llera, muchísimas gracias, como siempre, por querer atender la llamada con ánimo de lucro y prestarnos tu análisis siempre certero y fino. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, un abrazo. Nos acercamos a la 1, a las 12 en Canarias. Nos vamos a ir hasta los servicios informativos de Radio. Escuchamos las noticias y volvemos aquí. Continuamos Con ánimo de lucro y lo hacemos con invitado especial. Nos acompaña el director de inversiones de Cibislen. Él es Alejandro Labori. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. No es la primera vez que estás aquí. No. Y si vienes es porque en Cibislen estáis tramando algo. Ya tenéis una promoción nueva. ¿Me equivoco o no? Correcto, tenemos una promoción nueva que sale este jueves en Benicàssim. Ostras, o sea que hoy es martes, hasta el jueves tenemos tiempo por lo menos para verla, a ver si nos interesa y ver si queremos invertir. Pero eso es. Vayamos por los cimientos y luego terminamos por el tejado. Los cimientos es que, como decimos aquí habitualmente en el programa, Alejandro, el famoso crowdlending inmobiliario, que es lo que practicáis vosotros en Cibislen, lo que ha venido es a ofrecer una alternativa al inversor minorista, a cualquiera de la gente que nos esté escuchando, para poder invertir, exponerse a la rentabilidad del negocio inmobiliario sin incurrir en la compra de una vivienda, la hipoteca,
tener luego que hacerle la reforma, poner en orden todo, contratar los servicios, pagar impuestos por esos servicios, pagar la imputación de rentas en el IRPF, etcétera, 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 para al final obtener que un 6, un 7%, que es lo que suele dar el alquiler de vivienda. Sin embargo, ustedes pueden exponerse a la rentabilidad que tiene el negocio inmobiliario y lo pueden hacer además a la rentabilidad que tienen los profesionales del negocio inmobiliario, que es más cerca de los 2 dígitos desde luego. Además, desde 250 euros, no tienen ustedes que invertir más si no quieren, pueden invertir todo lo que quieran, pero desde 250 euros, sin necesidad de apalancarse, sin necesidad de hipotecarse, y además en plazos relativamente cortos. Ustedes pueden invertir a 10, 15 meses y obtener rentabilidades de entre el 10-12% más o menos. Anualizado. Anualizado. 10-12% anualizado. ¿Y cómo funciona este milagro? ¿Dónde está el truco, Alejandro? Bueno, al final no hay truco, o sea, es exponerse al sector inmobiliario. Nosotros al final conectamos a pequeños ahorradores y a promotores que buscan financiación. Entonces, a través de un préstamo al promotor, con garantía hipotecaria, que eso es importante, siempre hay garantías reales, pues se concede un préstamo a tipo fijo, a un plazo fijo que suele ir en torno a los 15 meses más o menos, pues para el desarrollo de la construcción de una casa, para comprar un suelo, para hacer una reforma, para lo que sea, y una vez se cumple ese plazo, pues se da el retorno a los inversores pues con la venta de los activos o con una refinanciación bancaria, etcétera. O sea, vemos toda tipología de proyectos. Pero claro, esta pregunta que nos lo ha hecho llegar más de un oyente, y que yo creo que alguna vez la hemos comentado, pero siempre me parece muy pertinente volverlo a comentar. Hay mucha gente que dice, pero entonces esos promotores, ¿por qué se van a exponer a tener que pagar unos intereses tan fuertes? Pues estamos hablando de que la rentabilidad que estáis ofreciendo vosotros es de doble dígito, 10, 12, 13% anualizado. Evidentemente, para que Cibislen obtenga una retribución, pues será algo más alta. Claro, ¿por qué un promotor, en lugar de acudir a un banco que le va a hacer una financiación algo más barata, acude a un Cibislen para financiar esas partes del proyecto? Claro, es importante recalcarlo que al final nosotros no somos competencia del banco. O sea, al final, donde pueda haber financiación bancaria, pues nosotros ahí no competimos. Nosotros al final solemos estar en etapas anteriores al banco. O sea, es decir, por ejemplo, el proyecto de Benicàssim es un proyecto que son para construir 26 pisos y el promotor ha conseguido 6 ventas y el banco le va a pedir conseguir unas 13 ventas para financiar y tener la licencia. Entonces, nuestro préstamo sirve para que pueda comprar el terreno, conseguir pasar de esas 6 a esas 13 ventas y que llegue la licencia. Entonces, directamente, o sea, respondiendo a tu pregunta, si no hubiera nuestro préstamo no habría proyecto. Entonces, muchas veces es como un complemento a la inversión del promotor en una etapa inicial. Correcto. ¿Y cómo estudiáis los casos? ¿Estudiáis al promotor? ¿Estudiáis su track record? ¿Estudiáis su capacidad de pago? O sea, ¿cuál es como se dice ahora, la due diligence que hacéis para analizar cada uno de los casos? Me imagino que no podrá ir cualquier promotor. No, yo no puedo ir a decir, oye, Alejandro, mira, que he visto hay una pastilla en no sé qué sitio, me la quiero comprar. No me lo vas a dar. Bueno, te sorprendería, nos vienen muchos casos como podría ser este y obviamente lo rechazamos, pero nosotros financiamos menos del 10% del proyecto, de los proyectos que nos llegan y realmente, como bien has dicho, lo miramos todo, desde el track record del promotor, la ubicación, el plan de negocio y luego un tema muy importante que miramos es la aportación de fondos del promotor. Nosotros al final es muy fácil decir, oye, finánciame a comprar este activo y me pones el 100% de la compra. No, nosotros decimos, vale, pero te exigimos, pues tal y como tú te compras una casa y el banco te exige el 20%, nosotros solemos exigir en torno al 30-40% de los fondos del proyecto al promotor y eso al final muestra un compromiso financiero que va a permitir que ponga huevos en la misma cesta que nosotros y que le duela en el sentido de, oye, no va a permitir que le ejecutemos la garantía. Como decimos nosotros, skin in the game. Skin in the game, exacto. Y que no va a permitir, dice, oye, yo he metido aquí 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros, en el momento del repago, pues voy a hacer lo que sea para repagar ese préstamo y que no tengamos que ejecutar esa garantía. Y eso te diría que es la variable principal que miramos. Mira, una de las garantías que existen en España, al menos para tratar de identificar los famosos chiringuitos financieros y saber distinguir
cuál es y cuál no es que CNMV tenga puesto el ojo. Claro. ¿Con vosotros es así? Sí, nosotros estamos regulados por la CNMV desde 2017 y eso al final pues da mucha seguridad tanto a promotores como a inversores. También el tema de la confianza de los inversores es un tema que va progresando. O sea, al final nosotros, muchas veces los inversores invierten pues el mínimo, ¿no? 250 euros al principio y a la que ven que se ha devuelto una inversión, esto funciona, pues luego se animan mucho más. Te diría que creo que prácticamente un 70% de nuestros inversores repiten y eso lo demuestra nuestro track record. Nosotros hemos financiado más de 150 millones de euros, que es muy importante, pero lo más importante que hemos devuelto ya más de 50 millones de euros, que eso es al final lo que nos avala a la hora de escoger proyectos. Desde luego. Alejandro, has hablado de un proyecto en Benicàssim, ¿en qué consiste? Bueno, es un proyecto para la compra de un solar en el que se van a realizar 26 viviendas plurifamiliares, o sea, pisos, y este préstamo permite al promotor comprar el terreno, conseguir la licencia y aumentar las ventas hasta llegar al umbral que le pide el banco, ¿no? Que ahora es lo que te decía antes, lleva 6 ventas de 26, pues tiene que llegar a esas 13 ventas, o sea, le faltan 7 ventas para conseguir esto. Entonces es un préstamo más o menos a un año que le permitirá que llegue la licencia y conseguir las preventas. Para todo aquel que nos esté escuchando y que diga, amba, pues a lo mejor a mí me interesa participar en la financiación mediante mi inversión de esa promoción en Benicàssim, que además tiene muy buena pinta. Recordemos los pasos que tiene que dar. Tiene que registrarse en la web de Civislend, www.civislend con v y terminado en d.com, y ahí se registra. Y una vez te registras, ¿qué hay que hacer? Te registras, te piden una serie de datos, pues documentación para pasar típico PVC, pues te pedirán el DNI, etcétera, y una vez tienes eso validado, pues tienes que recargar tu wallet, ¿no? O sea, al final tienes que transferir el dinero que quieras invertir con antelación a tu cuenta y una vez lo tienes ahí ya, pues simplemente estar atento a la hora de invertir porque es verdad que hay bastante demanda y si no estás atento se pasa. Pero bueno, si no es esta, nosotros sacamos un proyecto prácticamente todas las semanas, entonces en ese sentido no hay problema. Bueno, pero no se pierdan que a lo mejor el de Benicàssim es interesante. Y lo bueno que tiene el darse de alta, pues darse de alta es gratis, cuando quiere usted invertir ya es cuando se tiene que transferir el dinero, pero darse de alta es importante porque toda la información que manejáis vosotros a la hora de tomar la decisión de si financiar un proyecto o no, toda esa información, además muy bien explicada y muy bien expuesta, la tenéis disponible para vuestros suscriptores en la página web. Y ahí ustedes pueden analizar, incluso me imagino que ver fotos de dónde va a ser, cómo va a ser el proyecto, etcétera. Todo, o sea, está toda la documentación que nosotros vemos de una manera resumida y visual y además, pues si hubieran alguna duda también pues pueden llamar al teléfono, enviar correos y nosotros atendemos a todos los inversores pues con todas las preguntas que puedan tener. Correcto. Y entonces hemos dicho, ¿qué rentabilidad va a ofrecer la de Benicàssim del jueves? Pues Benicàssim creo que está en torno a un 11% anual. Un 11% anual. Y en un año, es un año. Es un año de... Sí, es un año de proyecto. En un año lo que ustedes inviertan se le devuelve con un 11%. Eso es. Bueno, no está nada mal. No está mal. No está nada mal. Bueno, pues yo creo que más claro, agua. Desde luego que es una labor importante la que estáis haciendo. Además, creo que habéis crecido mucho en el último año. Sois líderes ahora mismo. Sí, en crowdlending somos la única plataforma especializada en solo deuda inmobiliaria y somos los líderes del sector en España a día de hoy. ¿Y lleváis desde qué año estáis funcionando? Desde 2017. Ya, que pues, conseguisteis la licencia de CNMV. Eso es, sí. Bueno, pues fantástico. ¿En Madrid tenéis previsto hacer algo? Sí, en Madrid, que al final es de las zonas más activas, siempre estamos viendo cosas, pero bueno, a día de hoy nada aún cerrado. Pero saldrán oportunidades. ¿Y lo contaremos aquí en Con Ánimo de Lucro? Sí, seguro. Pues nada, oye, pues fíjense ustedes, qué oportunidad más buena de poder, insisto, rentabilizar el negocio inmobiliario. Porque la gente luego, oye, ¿pero le audita la CNMV? Sí, le audita la CNMV. Pero, ¿y eso de la garantía hipotecaria cómo funciona? Bueno, pues igual que usted, que si tiene usted una hipoteca y no paga, pues el banco ejecuta esa garantía hipotecaria, se queda con la casa y le sigue pidiendo a usted dinero hasta que paga la deuda, ¿no? Y importante que nuestro préstamo suele estar en un ratio en torno al 50% de la garantía. O sea, al final una garantía pues de 4 millones, nuestro préstamo no suele pasar de 2 millones, 2 millones y medio, lo que significa que siempre estamos bien cubiertos por esa garantía que hay Tiene detrás. Un margen de seguridad del 50%, exacto. Es como se suele comentar. Bueno, pues fantástico. Y digo yo, 250 euros a un año con un 10, 12, 13% de rentabilidad. Comprarse una casa
pagar una hipoteca, hacer una reforma, tener que pagar impuestos por todos lados para que luego el inquilino vaya y no te pague. Y eso consideramos que es menos riesgoso que invertir, en este caso, en una plataforma como Cibislen. Hagan sus deberes, estudien la plataforma, suscríbanse, lean toda la información y, si les convence, prueben, que desde 2017 llevan dando alegría a sus inversores, porque 7 de cada 10 repiten. Correcto. Alejandro Labori, director de inversiones de Cibislen, muchísimas gracias por estar con vosotros. nosotros. Hasta luego. Y nosotros seguimos. Continuamos en la sintonía de radio, hoy hablando de libros, y para hablar de libros, qué mejor que hacerlo con nuestro dealer habitual en cuestiones bibliográficas, que es el profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor del fondo de inversión libre Core. Sí. ¿Core Capital? Core Value. Core Value, eso es. Core Value, que es José Ruiz de Alda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Vamos. Oye, qué gusto, ¿verdad? Estos ratitos que pasamos aquí charlando de libros y completando una biblioteca de la que, oye, tendremos que hacer algún día un recopilatorio y, qué sé yo, a lo mejor hablar del orden en el que los tenemos que leer o cuáles de estos nos gustan más o nos gustan menos. Yo, como además muchos de los que nos vas recomendando no he leído y estoy ya en ello, pues también podemos charlar de cuál me ha sorprendido más. Pero hoy tenemos uno que tampoco he leído. Y uno de los que veo que es una de tus filias, que son biografías sobre gente que ha tenido mucho que ver o algo que ver con el desarrollo de las finanzas en el mundo. Sí. O que ha tenido unos grandes éxitos empresariales. Sí, no, la verdad que al final, pues, ver historias de personas que han tenido mucho éxito en el campo en el que te desenvuelves, pues, hombre, siempre es inspirador, ¿no? No solo en el campo en el que te desenvuelves, también en otras, porque hemos comentado biografías como las de Elon Musk, las del fundador de Nike. Sí. Pero concretamente, en el caso de las finanzas, pues obviamente es especialmente inspirador para aquellos que nos dedicamos a... Y la biografía que nos traes es autobiografía, es decir, que es alguien... que no como Ábalos, sino alguien que sí que no guardó un disco duro en casa de un colega, sino que se dedicó a glosar un poco lo que había sido su vida, y estamos hablando del fundador de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, ¿no? Sí, el libro que traigo hoy se llama Lo que importa, What It Takes en inglés, está en castellano, traducido, y es una autobiografía de Schwarzman, que es el fundador de Blackstone, ¿no? Que además en España es muy conocido porque muchas veces utilizan estos fondos como se los menciona, ¿no? Desde ciertos ámbitos políticos como fondos buitre y demás. Los zurdos hablan de Blackstone como fondo buitre, sí. Bueno, Blackstone y todo, o sea, todo lo que suene fondo de inversión, gente, estos son fondos buitre que vienen aquí a robarnos a los españoles, sí. Cuando les roba Hacienda no dicen nada, pero cuando se trata de este tipo de fondos, sí. Bueno, y qué... Claro, porque aquí, claro, la primera duda que entra, José, es, hombre, que es una autobiografía. Es decir, que cuenta lo que quiere contar, ¿no? Claro, lo que te cuenta es su experiencia, ¿no? Desde la creación de Blackstone hasta el momento en el que es escrito, ¿no? Incluye la parte de la crisis financiera del 2008, lo cual es bastante interesante porque hace, a mi juicio, también alguna crítica bastante interesante sobre cómo los políticos en un momento dado deciden, por ejemplo, no rescatar a Lehman, pero sí a la aseguradora AIG, etcétera, y las consecuencias de todo ello. Pero al final es, bueno, para los que nos están escuchando pues y no conozcan Blackstone es probablemente la firma de private equity o de capital privado, vamos, que invierte en negocios privados, no en bolsa, más relevante del mundo. Yo creo que gestionan ya más de $1 trillón, o sea, un billón de... $1 millón de millones. Sí, $1 billón a la española. $1 billón a la española, de dólares. Y bueno, y además es curioso porque, bueno, obviamente Blackstone pues significa pues piedra negra, ¿no? Sí. Y en el propio seno de Blackstone también surgió una de las compañías que lleva un nombre muy similar y que es muy conocida, pero no en el ámbito del capital privado, sino en el ámbito del capital público, en el término no español, o sea, no del Estado, sino cotizado, ¿no? Que es BlackRock, que también es muy conocida y que surgen inicialmente de la misma fuente, ¿no? Están unidas y en un momento se separan porque son dos ámbitos de negocio separados, pero también cuenta la biografía y también cuenta un poco el auge de BlackRock, ¿no? Que es una de las compañías pues que, como todo el mundo sabe, pues tiene participaciones más relevantes en casi todas las compañías cotizadas relevantes del mundo, ¿no? Eso es. ¿Y cuáles son las enseñanzas que cuenta en este caso Schwarzman
que más te han tocado a ti o que más te han inspirado? Bueno, en cuanto a explicar cuál ha sido su método y cómo ha funcionado, dice cosas que dicen otros autores que han tenido mucho éxito y otros empresarios que han tenido mucho éxito, y que bueno, pueden parecer a veces como muy obvias, pero que lo difícil es llevarlas a cabo, ¿no? Como todo. Por un lado habla, pues obviamente, de establecer metas muy, muy, muy ambiciosas o muy grandes, ¿no? Poner siempre un límite al que probablemente no seas capaz de conseguir, pero que te inspire a dar lo máximo. Habla mucho de enfocarte mucho para aprender las personas que admiras profundamente, o sea, copiar a la gente que admiras, o sea, ver a qué personas admiras y por qué, y hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Y también de seleccionar al mejor talento que haya, ¿no? Él hablaba de fichar las mejores personas que había y pagarles lo que hiciera falta y ponerles retos enormes, ¿no? Para crecer, ¿no? Pero además de ser o sea, puede parecer que es un libro que es interesante por la parte empresarial, pero sobre todo también es interesante por el repaso que te hace histórico desde que él lo crea, que si no recuerdo mal es cuando nací yo, a mediados de los 80, y te hace un repaso pues también de todo el aperturismo chino, de la influencia de Estados Unidos en China. De hecho, él tenía, porque tiene partes en la escala de caridad y de otro tipo digamos, de actividades que él hace, de tipo más filantrópico, y cuenta mucho la experiencia que él tuvo en China y las buenas relaciones que tuvo con el gobierno chino, y bueno, digamos que hace un repaso de diferentes retos que ha tenido la economía americana desde el 85 hasta la gran crisis financiera, en el cual también habla. Entonces, bueno, no solo es ver la parte empresarial de cómo creo eso, sino un poco cómo analiza la historia y cómo te cuenta los acontecimientos políticos, que obviamente están sesgados por su forma de verlos, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? ¿Coincide en las reflexiones que tiene respecto a la búsqueda del éxito con otros grandes como Buffett? Estaba fijándome en lo que decías de que había que fichar a los mejores, al mejor talento, pero Buffett suele meter también en la ecuación el hecho de que sean buenas personas. Buffett siempre ha dicho que no puedes hacer negocios con alguien de quien no te puedas fiar. ¿Esto también está en común con lo que destaca Schwarzman, o se fija sobre todo en que intelectualmente, profesionalmente, contar con los mejores, independientemente de luego cómo sea como persona? Yo creo que sí que hace algo de referencia a todo el tema de la importancia que es la reputación, ¿no? en este mundo, ¿no? En el mundo financiero. Pero es verdad que el caso es muy diferente al de Buffett, ¿no? Porque al final Buffett, a pesar de que sea una empresa multimillonaria y muy grande, no deja de ser un holding de sus propias inversiones y sus cosocios, y al final tú ves cómo se gestiona Berkshire Hathaway, que luego tiene sus compañías dentro, que tienen obviamente sus oficinas y sus consejos y muchísimos empleados y muchísimos directivos, pero lo que es la gestión pura de Berkshire es una gestión como de un family office, ¿no? Como de una pequeña empresa familiar que gestiona sus inversiones, y esto es totalmente diferente. Blackstone es el gran... Claro, Blackstone desde los años 80 se ha producido ese boom del capital privado, ¿no? que hoy vemos que ha evolucionado muchísimo. De hecho, hoy es un tipo de producto de inversión para ya no tan grandes patrimonios, que antes era muy poco común, y hoy en día ya es muy común hasta en países como España, que no tienen tanta experiencia en invertir. Es lo que se llama, pues, inversiones alternativas, etcétera, ¿no? Hoy en día cualquier ciudadano con un patrimonio relevante que vaya a una banca privada de un banco, ya no solo le ofrecen renta fija, renta variable, yo qué sé, depósitos, etcétera, sino que te ofrecen fondos de alternativos de capital privado, ¿no? Y este boom que ha habido en esta industria, que es tan importante, pues obviamente el que lo lideró y que es probablemente la compañía más grande, no estoy 100% seguro, pero creo que es una compañía más grande del mundo prácticamente de capital privado, pues fue Blackstone, ¿no? Correcto. ¿Cuáles fueron sus inicios, los inicios de Schwarzman? Pues Schwarzman estuvo trabajando, si no recuerdo mal, porque lo leí hace un tiempo y ahora no recuerdo muy bien la parte biográfica, pero creo que estuvo trabajando en Lehman Brothers durante muchos años. Sí. Y luego te lo confirmo porque en el resumen que yo me he leído para el libro sí que lo dice. Sí, pero no en el Lehman Brothers que quebró, sino porque esto fue muy posterior. Claro. Esto estamos hablando de los 70, 80, etcétera. Pero bueno, es la biografía de una persona muy lúcida. Lo primero que viene en el resumen es que él trabajó en una tienda que tenía su padre, doblando pañuelos, dice literalmente, pero que ahí ya dijo esto, o sea, lo mío va por otros derroteros, y consiguió entrar en Yale y posteriormente creo que montó una firma con su apellido, pero poco después ya empezó en Lehman Brothers y de ahí para arriba. Sí. Y no solo es importante la parte, lo comentaba antes, la parte empresarial, sino es que hay que tener en cuenta que no solo es que él te cuente cómo él ha vivido
sino la influencia que una persona como él tenía en el mundo. O sea, quiero decir, bueno, para todos es obvio que firmas que gestionan $1 trillón o $1 billón, pues tienen muchísima influencia, y cuando van a un país, pues obviamente tienen recepción directa de... Bueno, hace no mucho tiempo creo que vimos una imagen del presidente de nuestro país, de Pedro Sánchez, en Estados Unidos, en Nueva York, que se reunió con firmas de capital privado, etcétera. Es decir, que este tipo de propietarios de firmas con esos activos bajo gestión tienen acceso directo a los grandes líderes mundiales, grandes y no tan grandes, quiero decir, a los líderes mundiales en general, por el peso que tienen a la hora de invertir en cualquier país, y por lo tanto pues tienen mucha influencia, quiero decir que sus memorias y su información, cuando ya está en un momento de su vida que ya es, pues es bastante interesante realmente. Hombre, interesante, súper interesante, y además yo creo que muy recomendable. Como decías, es una biografía, una autobiografía que tiene su edición en español, si no estoy yo mal, en la editorial Valor Ediciones de España, que se reeditó, se publicó en el 21, el 15 de noviembre del 21. Lo podemos encontrar en prácticamente cualquier buscador. Por ejemplo, en Amazon lo tenemos a un precio de 25 euros con un 5% de descuento ahora mismo. Es decir, no hay excusa para no tener un ejemplar más en nuestra biblioteca. Además, hablando de temas importantes, y para luego poder tener propiedad a la hora de interpretar lo que nos dicen. No, Blackstone, un fondo buitre. Bueno, pues si te has leído la autobiografía de Schwarzman, sabes de lo que estás hablando y sabes si es de verdad un fondo buitre o no lo es. Gracias por un libro más para nuestra biblioteca, profesor. Pues nada, un placer, otra biografía, y espero que sea inspiradora para todos los que la lean. Pues sí, a ver, mira, ahora que ya se va acercando el veranito, el buen tiempo, a ver si dispongo de más tiempo, porque ya me estás poniendo muchos deberes, que me encantan, por otro lado. Muchas gracias, profesor. A ti, como siempre. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Ya saben, aquí todos los días a partir de las 12 de la mañana, en directo, en Es Radio, en Con Ánimo de Lucro. Hasta mañana, amigos.